Top 10 de leyendas peruanas. La leyenda del cóndor y la cholita. Hace mucho tiempo, en un poblado vivía una hermosa cholita, que era hija de una familia próspera. Todas las mañanas se dirigía a pastorear a sus ovejas. Cerca de ese pueblo había un cerro donde habitaba un cóndor, que viendo a la cholita quedó prendado de su belleza. Así salía todos los días a verla y se quedaba flotando en el cielo hasta que un día decidió que ella sería para él. En uno de esos días, la cholita salió como siempre a pastear sus ovejas y para entretenerse se puso a tejer, cuando de repente un hombre se le acerca diciéndole: «Pastorcita, ¿por qué estás tan sola? ¿No quisieras jugar?» «No puedo, porque estoy tejiendo. Si tú quieres, espera a que termine», contestó la cholita. El hombre, que no era hombre, porque era un cóndor con figura de hombre, el mismo que la miraba todos los días desde las alturas, se puso a su lado a esperarla. La cholita, después de un largo rato, terminó de tejer y se dispuso a jugar con ese hombre tan simpático. El hombre se puso muy contento porque la pastorcita estaba cayendo en la trampa y le propuso jugar a cargarse para ver quién corría más distancia. La pastorcita aceptó y se subió a la espalda del hombre. Rato después se subió el hombre sobre la espalda de la pastorcita y así estuvieron jugando largo rato. Pero el hombre no tenía buenas intenciones porque lo que verdaderamente quería era llevársela y casarse con ella. En medio del juego y cuando le tocó el turno a la pastorcita de subirse a la espalda del hombre, este comenzó a correr muy rápido y cuando había alcanzado mucha velocidad, se convirtió en cóndor, emprendiendo vuelo hacia las peñas más altas donde el pájaro tenía su cueva. Cuando la cholita estaba en la cueva del cóndor se puso muy triste, porque ese no era el lugar para que vivan las personas. Además tenía mucho frío y no tenía que comer. Pero el miedo más grande era que el cóndor quería casarse con ella. Pero ¿cómo casarse con un cóndor? Esta era la idea que la desesperaba. Y la cholita lloraba pensando en lo lejos que estaba de su familia y su comunidad. Lloraba porque nadie la podía ayudar. El cóndor trataba de hacerse el amable y atenderla de la mejor manera. Le llevaba mucha comida, pero siempre era comida cruda y carne podrida. La cholita insistía en que el cóndor le trajera mejor comida y que ella solo comía algo cocido. Pero después de algunos días tenía tanta hambre que aceptó comer la carne cruda. Los días pasaron, la carne cruda fue haciendo efecto en la cholita. Le empezaron a salir plumas. La pastorcita se estaba convirtiendo en cóndor. Muy triste la cholita, veía que cada día que pasaba le salían más plumas. Recordaba a sus padres y a su hermano y se ponía a llorar. A pesar de los esfuerzos del cóndor por hacerla feliz, ella quería volver a su hogar, pero por la altura en la que se encontraba, nadie podía socorrerla. Un día en lo alto de las montañas se encontraba volando un picaflor, quien, escuchando los sollozos de la joven, se acercó para preguntar el porqué de su tristeza. Ella le contó todo lo que le había pasado y la desdicha que eso le causaba. Entonces el picaflor, teniendo compasión, le dijo que iría donde su familia para contarle el lugar donde se encontraba cautiva. Mientras tanto, sus padres no paraban de llorar de pena y de buscarla desde el día de su repentina desaparición. Fue allí donde el picaflor les dijo que su hija se encontraba en lo más alto de las montañas y que era prisionera del cóndor de los Andes. Los padres de la joven, ya de muy avanzada edad, le pidieron a su hijo que pudiera rescatar a su hermana. Entonces, el joven le pidió al picaflor que lo guiara hasta la cueva del cóndor. Rápidamente emprendieron la difícil travesía y llegando a los pies del cerro el joven gritó: «Hermana, no te preocupes, yo te rescataré de ahí». Reconociendo la voz de su hermano, la cholita rápidamente le hizo señas desde las alturas. Su hábil hermano ató varios pedazos de cuerdas para formar una cuerda más larga.
Cuando la tuvo lista, la arrojó hacia la cima de la montaña. La cholita descendió por la cuerda y abrazó a su hermano mientras lloraba de alegría. Sin embargo, su hermano se sorprendió al notar que a su hermana le habían salido plumas de cóndor, pero no le preguntó nada, porque lo que más le importaba es que la había rescatado y ahora juntos podían volver a su pueblo junto a sus padres. Al regresar a su casa, a lo lejos vieron a sus padres, que estaban ansiosos de recibir a sus 2 hijos. Los jóvenes corrieron a su encuentro. «Papá, mamá, estoy de vuelta. No saben cuánto los extrañé», dijo la cholita, que no paraba de llorar de alegría. Tanto la cholita como su hermano tenían mucha hambre, así que su madre les dio quinoa y charque para que comieran. Todos conversaban muy contentos hasta que una sombra cruzó el campo. Era el cóndor, que volaba en lo alto del cielo. Estaba buscando a su amada pastorcita. Quería recuperarla para llevársela a vivir con él. Al darse cuenta del peligro, el joven tomó a su hermana y la escondió dentro de un cántaro negro que tapó con una manta. El cóndor voló toda la tarde sobre la casa en busca de la pastorcita, pero no logró verla. Al gran pájaro le dio tanta pena que no pudo contener sus lágrimas. Sentía tanta tristeza, pues él la amaba de verdad. Desilusionado, regresó hacia las montañas. Mientras tanto, el joven, viendo que el peligro había pasado, rápidamente fue a avisarle a su hermana. «Hermana, ya puedes salir, el cóndor se ha ido». Pero nadie contestó. Extrañado de la situación, el joven sacó la manta e inclinó el cántaro para mirar más de cerca. Lo que vio era tan increíble que se quedó mudo del asombro. Su querida hermana se había transformado completamente en un cóndor. La cholita, convertida en un cóndor, miró con ternura a su hermano y, elevando la vista al cielo, divisó al cóndor que había vuelto a buscarla. La cholita movió las alas y emprendió el vuelo. Se reunió con su compañero y juntos volaron hacia las montañas de los Andes para comenzar una nueva vida juntos. Huascarán y Guandoy, un amor prohibido. Leyenda peruana. Esta leyenda es una de las más conocidas de la región andina del país de Perú, en el departamento de Ancash, donde se narra la historia de un amor prohibido entre una joven princesa y un humilde plebeyo, ocurrida en el pueblo de Yungay. Allí vivía el dios supremo Inti en compañía de su hermosa hija Guandoy. El padre tenía la ilusión de encontrar a alguien con quien casar a su heredera por toda la eternidad, pero no podía ser cualquier persona. Debía ser, al igual que él, un dios con poderes. En la localidad vivían muchos hombres de bajos recursos, de los cuales uno llamó la atención de Guandoy. Se trataba de un humilde joven llamado Huascarán, que, si bien no era un dios, sus comprobadas valentía y fortaleza seducieron a la princesa. El amor fue correspondido y ambos se enamoraron perdidamente. Al enterarse del romance, Inti no estuvo de acuerdo con la unión y le pidió a su hija que no se case con aquel hombre. Pero Guandoy desestimó las peticiones de su padre y contrajo nupcias con el joven plebeyo. Al saber de la noticia, el dios, lleno de ira, decidió castigar a ambos, condenándolos a vivir separados por siempre. De pronto, tanto Guandoy como Huascarán empezaron a sentir mucho dolor en sus cuerpos, mientras observaban cómo sus músculos se llenaban poco a poco de tierra, convirtiéndose luego en 2 grandes montañas de granito. No contento con la venganza, el dios Inti los cubrió de infinita nieve con el fin de enfriar el ardiente romance, y ubicó entre ambos un profundo valle para que nunca lograran juntarse.
Según el desenlace de la leyenda, ambos nevados lloran durante largas temporadas al no poder estar juntos. Sus lágrimas, convertidas en hielo y nieve, descienden por toda la cordillera para unirse en una laguna de color turquesa conocida como Llanganuco. El cóndor y el zorro. Discutían acaloradamente un zorro y un cóndor sobre sus fuerzas y aptitudes respectivas para desafiar las inclemencias de las punas. ¿Hablas de resistencia?, le dijo el cóndor al zorro. Cuando te veo acurrucado y envuelto en los días lluviosos, encerrado en tu cueva, tú y tus hijos, mordisqueando huesos y muriendo de hambre. Y vos, a quien ni se ve, sumido en su escondrijo empollando como una gallina clueca, ¿crees ser más capaz que yo? Para mí, replicó el cóndor, con tener un ala y cubrirme con la otra me basta, en tanto que tú. ¿Yo? En mi cola llevo abrigo y protección. No pudiendo convencerse con razonamientos, como sucede casi siempre que se disputa, acordaron apelar a los hechos. Pues bien, arguyó el zorro, vamos a quedarnos toda una noche al raso, soportando la intemperie con una condición. El que se retira pierde la apuesta y será pasto del que permanezca en pie. Aceptado, pero tempestuosa ha de ser, agregó el cóndor. Tenemos un trato, exclamó el otro y fijaron plazo. Llegada la estación de las tormentas, cierto día en que las nubes grises se amontonaban como torbellinos de humo, el cóndor fue volando en busca del zorro. Comenzó luego una furiosa tempestad. Los relámpagos difundían destellos, iluminando el firmamento, y los rayos, uno tras otro, describieron tortuosos zigzag, rasgaban las nubes y estallaban con estruendo sobre las cumbres, cuando el cóndor, al resplandor de un relámpago, visualizó a su contrincante, erizados los pelos y desprendiendo chispas y disponiéndose a huir, pero se detuvo a la llamada y tuvo que prepararse para dar cumplimiento a lo pactado. Llovía a cántaros, rotas las nubes se precipitaban como cataratas desprendidas de lo alto, y tormentas de agua inundaban el campo. Cuando ellos, fieles al convenio, se disponían a pasar la noche hasta que llegara el amanecer del día siguiente. De pie el cóndor sobre una colina, sin muchos preámbulos, extendió su desnudo cuello y levantando el ala, metió su encorvado pico dentro de él. A su vez, el zorro, agachado en el humedecido suelo, ocultó el hocico entre las patas, cubriéndose como podía, protegiéndose bajo su copioso rabo. Mientras tanto, el imperturbable cóndor desafiaba la lluvia que chorreaba y resbalaba por su reluciente plumaje. En cambio, el desventurado zorro tenía el pelaje muy mojado. El frío le había puesto como piel de gallina. Sin apartarse, herido en su amor propio, se mantuvo firme en la batalla. Exclamaba de vez en cuando tristes aullidos. «¡Alalau! ¡Siento frío!» Y con voz más desfalleciente gemía. «¡Alalau! ¡Me muero de frío! ¡Alalau!». Así pasó la noche y llegó el alba.
El cóndor se enderezó y con una actitud jactanciosa sacudió su plumaje. Se dirigió a donde estaba su rival, el zorro, el cual estaba en el suelo, rígido, congelado y muerto por el frío. Moraleja: triste fin de los presumidos obstinados. La historia del salto del fraile. El mar es testigo de muchas escenas de amor, pero también de tragedias, como lo que sucedió en Lima, Perú. Específicamente en el distrito de Chorrillos se cuenta una historia de romance y dolor. Esta historia con sabor a leyenda empieza a inicios de la década de 1860, entre las nobles familias que habitaban Lima. Se distinguía la del Marqués de la Sarria y Molina, quien había enviudado, pero aún tenía el amor de su preciosa hija llamada Clara, de 12 años de edad. Con el paso del tiempo, la niña creció bajo los cuidados de su nana Evarista, una mulata quien tenía un hijo llamado Francisco, 3 años mayor que Clara. Francisco, quien era muy querido por el marqués, en su convivencia diaria se enamoró de Clara. Sus sentimientos fueron correspondidos, quedando la hermosa joven embarazada, lo que originó un verdadero escándalo en la sociedad de la época. El marqués, primero ofuscado, luego ofendido y finalmente decepcionado ante esta falta, ordenó que Francisco fuera encerrado en el convento de la Recoleta y que ahí se haría fraile. En cuanto a Clara, su padre decidió que un largo viaje era lo más conveniente para apagar las llamas de la vergüenza. 3 días después podía verse a Francisco con el cerquillo y el hábito de monje dominico, ayudando en la misa del padre Mendoza. El marqués, mientras tanto, hacía sus preparativos para ir a España, a una fragata que debía de salir dentro de un mes. Sin embargo, nadie imaginaba el profundo amor que nació en esos 2 jóvenes, los cuales tuvieron que ocultarlo por la situación presente mientras el corazón les pesaba cada día más. Hasta que llegó el 17 de octubre, día en que el marqués y su hija se embarcarían en la fragata que saldría del puerto del Callao y que debía zarpar a las 2 de la tarde. Clara estaba serena, pero su respiración entrecortada revelaba el hondo sufrimiento que devoraba esa alma destrozada por el dolor de la próxima separación. La fragata partió y siguió el rumbo paralelo a la isla de San Lorenzo, y eran las 5:30 cuando pasaban a la altura de Chorrillos, que se divisaba vagamente envuelto en la bruma de la tarde. Cuando la embarcación se hallaba frente al morro solar, Clara tomó un catalejo con la intención de buscar a su amado, que pues su nodriza Evarista le dijo que Francisco estaría despidiéndole en dicho morro. De repente, Clara pudo ver a su amado, quien parado sobre la peña más alta, sostenía sobre su cabeza con ambas manos el manto de fraile que se había quitado, el cual agitaba en el aire. 1 minuto después, el fraile se lanzó desde lo más alto al fondo del abismo, quedando solo los rasgados jirones de su vestidura, el cual ondeaba al viento como una bandera fúnebre. Mientras ese trágico desenlace se realizaba en tierra, a bordo de la fragata, un corazón ya no aguantó más. En solo unos segundos, Clara también se lanzó por la borda a las aguas oscuras, contemplando esta trágica escena con un aura inmortal. Así
se unieron en un lugar donde no habría prejuicios ni vergüenza. Esta historia, con sabor a leyenda, se divulgó en Lima de antaño y con el paso del tiempo y en memoria a este amor incomprendido, se construyó un restaurante cerca al Morro de Chorrillos, cerca de la playa La Herradura, llamado El Salto del Fraile, especializado en gastronomía peruana. Como se ha mencionado anteriormente, cada domingo por las tardes se escenifica el arrojo del fraile a las profundidades del mar. Un hombre vestido con túnica franciscana se arroja al mar desde una peña frente al restaurante, devolviéndonos al pasado, donde una sociedad que no perdonaba no dejó ninguna opción a estos dos jóvenes. El niño encantado. Esta leyenda peruana tiene lugar en el departamento de Lima, en una provincia llamada Cajatambo, situado en el extremo nororiental de dicho departamento. Se cuenta que en ese lugar vivía un niño de 12 años, que día a día salía a pastear su rebaño de ovejas con gran alegría. Le gustaba llevar a sus ovejas cerca de la laguna Lakshakosa, porque abundaban los pastos verdes y tiernos. En el campo es costumbre llevarse almuerzo envuelto en aguayo. Este niño solía llevarse friambres y un poco de maíz. En uno de esos días de pastoreo, el niño se disponía a almorzar y fue en busca de su comida en el lugar que siempre dejaba su almuerzo. Pero no lo encontró. Buscó por todas partes sin éxito. Incluso buscó donde no podía haberlo puesto. Pero nada, simplemente había desaparecido. Muy probablemente un zorro se lo arrebató sin que se diera cuenta. El niño estaba muy hambriento y comenzó a llorar desconsoladamente mientras se acercaba al lago para poder beber un poco de agua. Mientras miraba triste cómo se movía el agua del lago, pudo ver que a lo lejos aparecía una forma humana. Era una mujer que venía flotando sobre el agua del lago y se acercaba a él. Cuando por fin llegó hasta donde se encontraba el niño, esta mujer le preguntó: ¿Por qué lloras? Tengo hambre. Al parecer mi comida se lo llevó el zorro, respondió el niño con una voz quebrantada. La joven, conmovida por la situación del niño, le dijo: Vamos, ven conmigo, yo te daré mucha comida. Lo tomó de la mano. Fueron flotando hasta el medio del lago y ambos desaparecieron. Al finalizar la tarde, como a las 5, los padres del niño se extrañaron que su hijo no regrese. Muy asustados, fueron a buscarlo. Fueron al lago porque sabían que esa era una zona en donde solía pasear al rebaño. Encontraron algunas de sus ovejas muy cerca del lago y pensaron que su hijo había caído al lago y se había ahogado. Los padres no perdieron la esperanza de encontrar a su hijo con vida, así que buscaron en otras zonas cercanas que el niño solía frecuentar. Pasaron así 3 días de intensa búsqueda y los padres llegaron hasta las cercanías de una cueva de Huallanqui. Estaban sentados sobre unas piedras en las afueras de esta cueva, cuando de pronto
vieron que su hijo salía del interior de ésta, junto a la joven que estaba flotando a su lado. El padre notó que su hijo parecía estar encantado y rápidamente le colocó una chalina hecha de lana de vicuña para romper el encanto y se alejaron rápidamente de la cueva. Al cabo de unos minutos, el niño reaccionó a las preguntas que le hacían sus padres. La principal pregunta que le hacían los padres era: ¿dónde había estado todo este tiempo? El niño les respondió que la joven con la que lo habían visto lo escuchó llorando en el lago porque no tenía comida y que amablemente se acercó para ofrecerle algo de comida si se iba con ella. El niño les contó a sus padres que la joven lo había llevado al fondo del lago, donde tenía un palacio en donde ella vivía, y ahí fue donde le dio la comida que le había prometido. Luego les contó que viajó por unos túneles subterráneos que conectaban el lago con la cueva. La mujer que llorando se convirtió en sirena. Esta leyenda tiene lugar en Perú, en el departamento de Ica. En una ciudad del mismo nombre hay un oasis que está ubicada en medio del desierto costero del Océano Pacífico. Se cuenta que en la época de los incas existía una hermosa mujer que era conocida como Huacachina. Esta mujer encantaba por su increíble belleza y su extraordinaria voz. Tenía la costumbre de caminar por los campos de girasoles para entonar sus melódicas canciones. Un día, un joven guerrero incaico llamado Wamai, que se encontraba caminando por ahí, escuchó la melodiosa voz de la huacachina y se dispuso a buscarla. Cuando ambos se vieron, cayeron enamorados uno del otro. Con el pasar del tiempo, su amor crecía y el joven guerrero le dijo: Mi amada huacachina, he quedado prendado no solo de tu melodiosa voz, sino también de tu hermoso corazón y tu bello rostro. No concibo una vida sin ti, por eso quiero pedirte que te cases conmigo. Huacachina se sonrojó por la petición y le respondió: Wamai, desde que te conocí, has hecho de mis días los más felices de toda mi vida. Y sí, me encantaría casarme contigo. Al recibir la respuesta de aceptación, el joven guerrero la abrazó con un amor inmenso. Pasaron los días y la pedida de mano la oficializaron entre las dos familias, quedando ambas parentelas contentas por la pronta celebración del matrimonio. Sin embargo, la llegada de los españoles había perturbado la paz de los incas, que viéndose invadidos, se dispusieron a defender su territorio de esos extranjeros. Convocaron a todos los hombres en edad de poder ir a la guerra. El joven enamorado tuvo que irremediablemente participar de ella, pero no podía irse sin antes despedirse de su amada prometida. Mi querida Huacachina, como sabes,
Hay personas foráneas que están invadiéndonos y por eso debo ir a luchar, pero regresaré por ti para por fin casarnos y vivir juntos. El rostro de Huacachina se entristeció, pero sabía que no podía impedir que cumpliera su deber, así que le contestó: Amor de mi corazón, me duele tener que separarnos, pero entiendo que es tu deber. Solo recuerda que estaré esperando tu regreso. Por favor, cuídate. Ambos se dieron un beso por última vez y con lágrimas en los ojos se despidieron. Transcurrió el tiempo y el combate se tornó tan cruel que murieron muchos incas, pues los españoles utilizaban armas que podían matar con mayor facilidad que las flechas y lanzas que utilizaban los incas. Tal fue la desgracia que en un combate el joven guerrero fue capturado y ahogado por los españoles. La noticia no tardó en llegar a los oídos de la Huacachina, la que quedó desmoronada por la terrible noticia. Desde ese momento su corazón quedó destrozado, se deprimió tanto que corrió hasta cansarse, llegando al campo de girasoles donde se conoció con su amado. Huacachina lloró desconsoladamente día tras día, hasta que poco a poco sus lágrimas comenzaron a dar forma a una pequeña laguna, y ella siempre estaba en su orilla. A su desconsolado lamento solía decir: Ay, Guamay, amado mío, prometiste volver, no acepto tu partida, mi corazón no encuentra consuelo. Si tan solo pudiera escuchar tu voz por última vez. Un día, un guerrero escuchó los lamentos de una mujer. Se asomó a ver de quién se trataba. Cuando la vio, quedó prendado de su belleza, así que decidió poseerla. No obstante, Huacachina se percató de una extraña presencia y se echó a correr hacia la laguna. Y justo antes de ser alcanzada, se sumergió. Aquel hombre se quedó por horas esperando a que saliera. Cuando la noche había llegado, ya cansado, se retiró de ese lugar. Cuando Huacachina se dio cuenta que su capturador se había ido, quiso salir del agua, pero se dio cuenta que ya no tenía piernas, sino la cola de un pez, como una sirena, y es por eso que nunca pudo dejar la laguna. Sin embargo, aún sigue llorando la pérdida de su amado. En honor a esta trágica historia de amor, a esa laguna se la conoce como la Laguna de la Huacachina. El cetro mágico de la ñusta. En la cordillera y Sierra Nevada que está encima del Valle de Yucay, llamada Pituciray, que es una montaña de 4.991 metros de altura, ubicada en la provincia de Calca del departamento de Cusco, en Perú, vivía un pastor llamado Acoitrapa, el cual era un joven mozo muy trabajador y gentil. Pasteaba contento a su ganado de llamas y para alegrarse tocaba con gran ímpetu su quena, de la que emanaban dulces y suaves melodías, y todo aquel que lo escuchaba quedaba encantado por sus canciones. Tocaba tan hermosas tonadillas que hasta los animales más feroces se acercaban solo para escucharlo.
Vivía tan concentrado en sus labores de pastoreo que no había puesto sus ojos en ninguna doncella, ni tampoco se abatía por encontrar alguna. Uno de esos días se encontraba paseando por esas tierras, admirando los verdes pastos de ese lugar, dos preciosas ñustas, que al llegar de noche se percataron de la presencia y el talento del pastor, que sin dudarlo se acercaron a decirle: «¡Qué bellas melodías tocas con tu quena!». Acoitrapa, anonadado de la hermosura de las dos ñustas, quedó sin articular palabra alguna. Una de las ñustas, llamada Chuquillanto, le dijo con una dulce voz: «No tengas miedo». El pastor levantó la mirada y besó las manos de cada una de ellas, quedando muy asombrado de la gran hermosura que tenían. Y al cabo de haber estado un buen rato en amena conversación, el pastor dijo que ya era tiempo de recoger sus llamas y que le diesen permiso para que hiciese ello. No tardó en regresar con sus llamitas, cuando la ñusta mayor, Chuquillanto, se había ganado el aprecio del joven pastor y fue ésta quien le preguntó cómo se llamaba y de qué tierra era. Y el pastor respondió que era natural de los valles de Lares y que su propio nombre era Acoitrapa. Las ñustas debían marcharse y se despidieron del buen pastor. En el transcurso del camino, iba hablando con su hermana acerca del pastor hasta que llegaron a sus palacios. Y al tiempo de entrar en ellos, los porteros las dejaron entrar al palacio designado para acogerlas. Chuquillanto se metió en su aposento. No quiso cenar, alegando que estaba muy cansada de andar. Todas las demás cenaron con la ñusta menor. La bella Chuquillanto traía a sus pensamientos el recuerdo que tenía de Acoitrapa. No la inquietaba, pero sí le generaba suspiros de amor. Y como mujer tan entendida y discreta que era, se echó en su cama y muy pronto quedó dormida. En dicho palacio habían muchos aposentos ricamente adornados y vivían en ellos todas las doncellas del imperio incaico, traídas de las 4 provincias como fueron el Antisuyu, Chinchasuyu, Contisuyu y Collasuyu, para las cuales había por dentro 4 fuentes de agua dulce y cristalina que salían y corrían hacia las 4 provincias en las cuales se bañaban. Estaba la hermosísima Chuquillanto metida en un profundo sueño y soñaba que veía un ruiseñor volar de un árbol a otro y que mientras lo hacía cantaba muy dulce y suavemente su canto. Después de un rato, el ruiseñor se puso en las faldas de la ñusta, a la que le dijo que podía contarle todo cuanto ella quería. Y así lo hizo. Le contó que estaba enamorada de un joven pastor de llamas, pero que tenía miedo de que su padre se enterara, pues él lo consideraría como poca cosa para su hija. El ruiseñor, conmovido, les recordó que en el palacio donde estaba la joven habían las 4 fuentes de aguas cristalinas, que si se sentaba en medio de ellas y cantaba lo que su corazón sentía, y las fuentes le respondían con la misma melodía, significaba que sus deseos podrían hacerse realidad. Al día siguiente, la ñusta recordó con claridad el sueño y se vistió con premura y se dirigió a las fuentes y poniéndose en el centro, entonó una triste melodía. Mi corazón quiere al pastor. Las fuentes entendieron su pena y les respondieron con igual melodía, consintiendo que la iban a ayudar. Entonces las fuentes llamaron a la lluvia y ordenaron que le transmitiese al pastor el amor que Chuquillanto sentía por él. El pastor, encontrándose en el patio de su casa,
sintió una brisa suave, acompañado de lluvia, en el que podía sentir el amor de la ñusta. Entre tanto rememoraba la gran hermosura de Chuquillanto y empezó a entristecerse por su amor. Y con este pensamiento tomó su quena y empezó a tocar tan tristemente que a las duras piedras se estremecía, y acabando de tocarla, se le fueron escapando unas lágrimas y comenzó a lamentarse. Ay, ay de ti, desventurado, triste pastor desdichado y sin contento. ¿Cómo puedes, pobre pastor, remediarte? Pues el remedio es imposible de alcanzar. Al finalizar estas palabras, con el grandísimo trabajo que había hecho en el día, cayó dormido abrazado a la quena. Al día siguiente llegó su madre, una dulce mujer entrada en años. Al despertarlo, notó que los ojos de su hijo estaban mojados aún por las lágrimas que había derramado. La ancianita, siguiendo su intuición, se dio cuenta del motivo, porque cuando un hombre llora y duerme al mismo tiempo, es porque está lejos de su amor. La madre, movida a compasión, consoló a su hijo diciéndole que no se pusiera triste, que ella lo ayudaría a aplacar su pena. Se dispuso a ir a las peñas de donde consiguió ortigas, que se usaba para aliviar el desánimo. Con esas ortigas preparó un guiso. Pensando la madre en cómo podría ayudar a su hijo, recordó que tenía un antiguo bastón mágico, que había heredado de sus antepasados y que podría ser de mucha ayuda para esta situación. Entonces armó un plan y le pidió a su hijo ir a pastar como de costumbre en la montaña, que ella pronto le daría alcance. De esa manera la ancianita pronunció las palabras que activaban el bastón mágico y seguidamente fue al encuentro de su hijo y le explicó cómo funcionaba aquella fantástica vara, de tal manera que la madre le pidió a su hijo esconderse dentro del bastón. Al amanecer del día siguiente, Chuquillanto, con mejor optimismo e ilusión en el corazón, se dispuso a ir a la casa de Acoitrapa. La rodeó por todos lados, pero por ningún lado estaba su amado. Sin poder contenerse, sus ojos se llenaron de lágrimas y, tratando de disimular su tristeza, se acercó a preguntar a la anciana que estaba ahí: «Buena mujer, busco a tu hijo. ¿Sabes dónde lo puedo encontrar?». La viejecita, con una tierna voz, le respondió que pronto estarían juntos. La ñusta notó que la mujer tenía en sus manos un bastón muy llamativo y no pudo evitar decirle: «Su bastón es tan hermoso que no tiene comparación alguna. Sus piedras preciosas son tan bellas como las flores del campo y su resplandor es semejante a la luna llena». La anciana respondió: «Hija mía, qué lindas palabras salen de tu corazón. Se nota que en tus ojos sabes apreciar las cosas valiosas. ¿Te gustaría que te obsequiara mi bastón?». La ñusta recibió el bastón y le besó la mano en señal de agradecimiento, y después se marchó porque tenía que volver al palacio. Durante su regreso, su corazón permanecía aún abatido por no haber visto a su amado, y estando sola en su cuarto, dejó el bastón en su mesa y, lanzándose a su cama, se echó a llorar por su desdicha amorosa. De pronto, para su sorpresa, escuchó una voz que la llamaba: «Chuquillanto, Chuquillanto». La ñusta, queriendo buscar a quien la llamaba, encendió la lumbre con cuidado, mirando por todas partes de dónde provenía esa voz. Cuando se dio cuenta que del bastón emanaba una luz: «No temas, Chuquillanto,
Soy el bastón mágico del amor y tengo por misión unir y proteger a quienes se aman y sufren por estar separados. La joven dejó de tener miedo y quedó asombrada por lo que acababa de escuchar. El bastón mágico se abrió como una flor y de su centro apareció Acoitrapa. Ella se acercó y se fundieron en un delicado beso de amor y cobijándose con finas mantas, durmieron juntos esa noche llena de estrellas. Muy temprano se despertaron los enamorados y nuevamente Acoitrapa se metió en el bastón. Salieron y se fueron por las praderas hasta llegar a una quebrada oculta. Se sentó con su querido pastor, pues él ya había salido del báculo. Sin embargo, sucedió algo inesperado. Un guardia le había seguido, pues le pareció muy extraño que haya salido sola, cosa que nunca había hecho. Y pese a que fueron a un lugar escondido, fueron descubiertos felizmente abrazados. El guardia dio voces de alerta. Pronto el padre de Chuquillanto se terminó por enterar de lo que su hija había hecho. Muy enojado, el padre encabezó la persecución y gritando decía: «No dejen que se escape, hay que atraparlos. A mi hija déjenla vivir, pero a su amante mátenlo». Los jóvenes enamorados, tomados de las manos, corrían con todas sus fuerzas y lograron ganar una distancia de diferencia respecto al ejército que los perseguía. Cansados de subir la montaña, se detuvieron a respirar y juntaron sus miradas en los que había tanto amor que al mismo tiempo estaban preocupados por el fatal destino que les avecinaba, porque tarde o temprano serían capturados. Entonces, contemplándose el uno al otro con amor eterno, se dieron un apasionado beso y le pidieron un último deseo a la vara mágica. «Por piedad, conviértenos en piedra para que nadie pueda separarnos nunca más». El fantástico bastón, cumpliendo su misión de unir a los enamorados, le concedió el deseo de la pareja. Así una luz los envolvió y poco a poco lograron petrificarse en un eterno abrazo. Hoy en día, esas piedras están presentes en la montaña de Pituziray, el emblema que sostiene esta leyenda. La mujer que sanaba con una piedra. Perú es un país sudamericano rico en historias y leyendas. Por ello, la leyenda del día de hoy tiene lugar en el departamento de Ancash, en la provincia de Aija, en el distrito de Huacllán. Se cuenta que en la época de los incas había un curaca de la clase noble que tenía una bella hija cuyo nombre era Sami. Tenía 18 años, era de estatura media, de complexión delgada, sus cabellos eran largos de color castaño, tenía piel trigueña, ojos grandes de color café, unos labios voluminosos y una voz encantadora. Gozaba de un carácter sensible, pues sentía empatía por los demás, especialmente por los niños a los que cuidaba con mucho cariño. Al haber nacido en cuna noble, tuvo acceso a la educación en la escuela para señoritas llamada Acllahuasi. Estudió desde sus 12 hasta los 16 años, donde se graduó, y pese a que la educación era diferenciada para hombres y mujeres, además de saber cocinar, tejer, hilar y aspectos religiosos, su padre la había instruido en las ciencias de la tradición oral,
es decir, que tenía conocimientos relacionados a leyendas de la fundación del Imperio Incaico. Como la educación era un privilegio que solo se les daba a la clase noble, ella tenía la intención de que esa educación fuera accesible para todo el pueblo. Así que en secreto solía contarles leyendas a los niños para culturalizarlos. Uno de esos días, mientras estaba narrando leyendas a los niños del pueblo, fue vista por un joven mozo llamado Huayna, de 20 años de edad. Era alto, de complexión media, tenía cabellos negros, su tez era morena, resaltaban sus abundantes cejas. Este joven se dedicaba a la ganadería, pastoreaba sus llamas y ovejas al son de su zampoña. Eso le permitía alegrar sus días. Pero cuando contempló a la bella Sami, cayó atrapado en su dulce encanto. No paraba de verla a lo lejos. Cuando despachó a los niños, se acercó a ella para preguntarle: «Buen día, usted no es de por aquí, ¿verdad? Es la primera vez que la veo». A lo que Sami respondió: «Buen día, de hecho vivo en este ayllu. Mi padre es el curaca, solo que él no me deja salir muy a menudo, y ahora que tengo oportunidad de estar aquí, quiero compartir un poco de lo que sé con estos niños, porque como sabes, la educación solo es para los hijos de los incas y familiares cercanos». Cuando escuchó la dulce voz de Sami, Huayna quedó estupefacto. Tenía una mirada perdida, pero escuchaba atento a cada palabra que ella decía y se dio cuenta que además de hermosa, era buena, que tenía mucha bondad en su corazón, pues quería compartir aquello que sabía con los demás. Sami, al notar que Huayna no le respondía, le hizo ademanes con los brazos, pero este no reaccionaba. Le tocó el hombro para que saliera de sus pensamientos, y así fue. Cuando Huayna ya estaba en sus 5 sentidos, le preguntó: «¿Y qué les estás enseñando a los niños?». «Me encanta contarles leyendas sobre la fundación de nuestro pueblo». Huayna entonces le dijo: «¿Qué te parece la idea de que yo te ayude con eso? Como verás, toco zampoña. Podría darle melodía a tus leyendas y hacerlos más interesantes». Sami, muy entusiasmada, respondió: «¡Qué gran idea! Perdón, no sé cuál es tu nombre». «Mi nombre es Huayna. ¿Y el tuyo?». «El mío es Sami. Y quería decir, ¡qué gran idea, Huayna! Gracias por querer colaborar con esta labor de educación en beneficio de los niños del pueblo». «Claro. Además, puedo aprender. Sé que estoy un poco grande, pero me gustaría conocer más de las leyendas de nuestro pueblo». Sami quedó encantada con la propuesta de Huayna, y fue de esa manera que se despidieron. Al día siguiente, hicieron como lo habían planeado. Mientras ella les narraba las leyendas, Huayna le acompañaba con la música de su zampoña. Los niños aprendían de mejor manera, porque sentían que se transportaban a esas historias, las vivían. Así pasaron los días y transcurrieron los meses. Sami y Huayna se veían muy seguido, y entre ellos empezó a nacer el amor, hasta que un día Huayna tomó la valentía de declararle su amor a Sami, la que al corresponder a ese amor terminó por aceptar tener una relación con él. Pronto las habladurías llegaron a los oídos del curaca, padre de Sami, quien, decidido a comprobar todo lo que había oído de su hija, se dirigió hasta donde ella estaba, y fue así que cuando llegó, corroboró que su hija estaba acompañada de un joven que para el gusto del curaca era de mal aspecto físico.
Al llegar, con una voz imponente, pronunció: «Sami, ¿qué haces con ese pueblerino?». Su hija, asustada por el tono enojado de su padre, respondió: «Padre, qué sorpresa, ¿qué haces aquí?». Huayna, queriendo intervenir, dijo: «Buen día, señor curaca. Permítame presentarme. Mi nombre es Huayna y me dedico a la ganadería. De aquí a un tiempo he colaborado con Sami para enseñar a los niños sobre la historia de nuestro pueblo. Espero que no se moleste con ella ni conmigo por querer ayudarla». Su padre, más encolerizado, tomó a Sami del brazo y le dijo a Huayna: «Es la última vez que te acercas a mi hija. Ella merece un hombre de buena familia, con riqueza, con posesiones, un hombre de familia noble, no un hombre como tú, insignificante y pueblerino, sin educación ni riqueza. Si te vuelves a acercar a mi hija, yo mismo me encargaré de mandarte a matar. Estás advertido». Sami quería explicarle a su padre que estaba equivocado, que a ella no le importaba la posición social de Huayna, que se había enamorado de la nobleza de su corazón, pero su padre insistía en que ella tenía que contraer nupcias con alguien de la familia inca o un alto funcionario. Entonces, Sami lloró amargamente por el destino que su padre le había impuesto. Al día siguiente, Sami volvió a encontrarse con Huayna, al que le contó que su padre quería casarla con uno de su clase social, a lo que el joven bajó la cabeza sintiéndose indigno, pero Sami le dijo: «No me importa lo que diga mi padre, yo te amo». Huayna, al escuchar la actitud decisiva de Sami, le propuso: «¿Te casarías conmigo?». A lo que Sami respondió inmediatamente: «Sí, casémonos». Así lo hicieron. Ese día se casaron y se fueron a vivir a la casa de Huayna. El curaca, extrañado de que su hija no volvía a su casa, fue a buscarla y preguntando pronto llegó a la casa de Huayna, en la que terminó por enterarse del matrimonio. No queriendo perder a su hija, les pidió que se vayan a vivir a su casa, a lo que la pareja de recién casados aceptó. El curaca, aún dolido por la desobediencia de su hija, decidió acabar con la vida de su nuero. Un día de esos, aprovechando la ausencia de Sami, el curaca le invita a beber a Huayna, quien al sentirse aceptado por su suegro, le acepta la invitación. Y al beber la primera copa, es que siente un dolor en el pecho. Sentía que el aire le faltaba y poco a poco se fue desmoronando hasta que finalmente perdió la vida. Sami, al enterarse de la muerte de su esposo, llora desconsoladamente y para disipar su dolor se dirigió a la costa, pero apenas había recorrido 3 kilómetros. A la altura de Cutacocha, en las inmediaciones de la parte superior de Huacllán, le dio el mal del corazón, porque sentía mucho la muerte inesperada de su esposo. No pudo continuar el viaje, se quedó en ese sitio donde hizo construir su casa. El curaca extrañaba mucho a su hija y la mandó a buscar, y cuando la hallaron, él fue a su encuentro. Su hija estaba muy mal, tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Entonces comprendió su error, le pidió perdón por su mala decisión y pese a que Sami lo perdonó, el dolor de la muerte de Huayna seguía latente. Por su parte, el curaca sabía de una piedra capaz de mitigar el dolor del corazón, por lo que mandó a traer esa piedra de la ciudad de Quito para que tomara un pedacito de ella en infusión y sanase del mal o del dolor del corazón. En efecto,
Sammy bebió esa infusión y sentía que su dolor disminuía. La piedra fue colocada junto a la casa de Sammy, quien cada vez que le dolía el corazón, tomaba en infusión un pedacito de ella. Poco a poco, Sammy asimiló la pérdida de su amado y empezó a recuperarse. Pasó el tiempo y aunque el curaca quería que Sammy volviera con él a su casa, ella no aceptó. Decidió quedarse en ese lugar y repartir esa piedra a todos aquellos que sufrían del mal o dolor del corazón. Dicha piedra aún existe en ese lugar, pero año tras año se va achicando, porque las personas que conocen la virtud que encierra se llevan siempre un pedacito de ella. La paloma que se convertía en mujer. Esta historia tiene lugar en Perú, específicamente en el departamento de Puno, en el que habitaba una familia que tenía un único hijo llamado Francisco, al que le apodaron como Pancho. Este se dedicaba al pastoreo de las ovejas. Un buen día, mientras estaba pastoreando como de costumbre sus ovejitas, se encontró un pichón. Así se les dice a las crías de las palomas. La pequeña ave estaba indefensa, perdida y abandonada. Movido a compasión en su corazón, decidió llevársela a su casa. Cuando llegó, le dijo a sus padres: «Me encontré esta palomita en el campo». A lo que sus padres respondieron: «La vamos a criar». Así, el joven con mucha alegría crió a la palomita. Se esforzaba de no dejarla sola. La llevaba con él a pastar las ovejas. Pasó el tiempo y la palomita creció. El joven la seguía llevando junto con él. Pero algo curioso pasaba en las mañanas. Muy temprano, cuando salía el joven del pueblo, esa paloma se convertía en una joven mujer. Y desde allí juntos pasteaban el rebaño de ovejas, disfrutando mucho de su mutua compañía. Sin embargo, al finalizar la tarde, cuando llegaban al pueblo, la joven mujer se convertía otra vez en una paloma. Así es como Pancho se la pasaba cuidando a su palomita, día tras día, con mucho esmero y cariño. Se concentraba tanto en ella que descuidaba los mandados de sus padres, pues no se quería separar ni un instante de ella. La cargaba todo el tiempo. Un día sacó al rebaño más temprano de lo habitual y en medio de tanto ajetreo se olvidó llevar consigo a su palomita. Se acordó de ella cuando ya estaba en los cerros. ¡Ay! ¿Cómo pude haberme olvidado mi palomita? Encargó su rebaño a otros pastores y regresó corriendo a su casa. Cuando llegó, para su infortunio, sus padres se la habían comido. Inocentemente, Pancho preguntó: «¿Dónde está mi palomita?». La madre respondió: «Oye, muchacho ocioso, todos los días te la pasas jugando con ella. Por eso tu padre le arrancó el cuello y yo la pelé y la comimos asada». «¿De verdad se la han comido?», reclamó Pancho, llorando a mares. «¿Dónde están siquiera sus plumas? Muéstrenme, aunque sea sus huesitos». «Muchacho ocioso», dijo su mamá, «las plumas y los huesitos están en la puerta del corral».
Pancho se acercó a la puerta del corral. Allí estaban las plumas y los huesos de su amada paloma. Tomando solo el huesito de la patita, regresó llorando donde estaban sus ovejas y se preguntó: ¿qué voy a hacer con este huesito de mi palomita? No sé qué voy a hacer. Luego, pensando largo rato, dijo: aunque sea me haré un pincuillito. Y con mucho cuidado construyó una flautita. Cuando lo tocó por primera vez, el pincuillito tenía una melodía fina y su vibrar era muy triste. A través de ella, el pincuillo le decía: ay, Pancho mío, tu madre me mató, tu padre me peló. La flauta sonaba tiernamente. Así, Pancho se entristeció mucho y la melodía del pincuillo le consolaba el corazón. Para sentirse acompañado del espíritu de su querida palomita, tocaba la flautita hasta en la punta de los cerros sin descanso. Este delicioso sonido llegó a oídos de un zorro que escuchaba con fascinación. ¿Quién estará tocando así tan bonito?, se preguntó el tío zorro. Salió de su guarida tras el sonido de la flauta. Encontrando a Pancho, que era quien lo tocaba, se acercó y le dijo: oye, Pancho, ¿de qué has hecho esa flautita para que toque tan bonito y con mucha ternura? Pancho respondió: tenía una palomita muy querida. La llevaba a todas partes. Dentro del pueblo era paloma, pero al salir del pueblo se transformaba en muchacha. Un día me olvidé de llevarla conmigo. Estando en el cerro, me acordé de ella. Cuando volví, mi padre la había matado, mi madre la había desplumado, le habían asado y se la habían comido. Y así, del huesito de su patita que encontré, me hice este pincuillito para consolarme de su ausencia. Así siento que sigue conmigo. Y el zorro le preguntó: oye, ¿y no me dejarías tocarlo aunque sea por un ratito? Pancho le respondió: tú, hocico largo, ¿podrías tocarlo? ¿Cómo va a caber mi flautita en tu gran hocico? El zorro contestó: mi boca no es demasiado larga. Sí podrá caber. Hazme tocar, Pancho, aunque sea un ratito. No con esa tu boca tan larga. No podrías tocarlo. Pero el zorro insistió: ya pues, niñito, aunque sea coseme la boca para tocarlo. Así el zorro se hizo coser la boca y Pancho le confió su flautita. Escúchame, hocico largo, eso sí, no vayas a correrte con mi pincuillito. El zorro asintió en señal de estar de acuerdo con lo que estaba escuchando. Entonces el zorro estuvo tocando y tocando el pincuillito. Lo soplaba con frenesí, pero en un descuido de Pancho logró escaparse y se fue a una peña a refugiarse en su madriguera. Allí el zorro se dedicaba a tocar el pincuillo. Pancho se quedó muy triste y desconsolado por la pérdida de su flautita. Cuando iba a su casa, ni ganas de comer tenía, y así pasó una semana totalmente apenado por su instrumento, escuchando su sonido que le llegaba desde las quebradas impenetrables.
Su amargura era tanta que su llanto fue escuchada por un cóndor que lo sobrevoló y se le presentó en figura humana, como gente, y le dijo: «Oye, Pancho, ¿por qué estás tan triste todos los días? He observado que siempre estás muy afligido». Entonces, Pancho le contestó al cóndor: «¿Qué te puedo contar? Yo tenía un hermoso pincuillito que lloraba diciendo: tu mismo papá me ahorcó, tu misma mamá me peló. Entonces el zorro acercándose me pidió: hazme tocar, niñito, tu pincuillito. Y yo le dije: tú no podrás tocarlo, hocico largo. Pero él insistió: aunque sea coseme la boca, me dijo, y me la hizo coser. Y luego, como quien la toca, se escapó. Ahora está tocando el pincuillo en esas quebradas impenetrables». El cóndor le hizo una propuesta: «¿Quisieras que te lo devuelva? Pero tú tendrías que darme 1 o 2 de tus carneros». Pancho aceptó. «Sí, ¿cómo no? Si haces que me lo devuelva, no solo te daré 2, sino 4 carneros. Pero, ¿cómo harías para que el zorro me lo devuelva?», preguntó Pancho. El cóndor le explicó: «Esto haremos. En un huaycú hay un caballo muerto, comido por los gusanos. Traeré esos gusanos y tú te harás el muerto en otra quebrada. Luego te voy a llenar los agujeros de tu nariz con los gusanos y traeré al zorro con engaños. Tú permanecerás sin moverte para nada. Cuando llegue el zorro, él se sentará a tu lado y le diré: como ves, Pancho, llorando por su pincuillito, se había muerto. Ahora dile pues, tócalo y pone el pincuillo en su boca». «Pero, ¿para qué va a tocar un muerto si ya está gusanado de esa manera?», preguntó Pancho. El cóndor le explicó: «Entonces le diré siquiera para que descanse en paz su pobre alma. Como gesto de buena voluntad, ponle el pincuillito en su boca y luego podrás quedártela para siempre. El zorro, hocico largo, te dirá: «Oh, Pancho, ya te habías muerto. Ahora pues toca, para que tu alma descanse en paz». Y tú, inmediatamente, apenas te ponga la flautita en la boca, rápido, así agarrándolo, se lo quitas». Pancho aceptó el plan del cóndor. Con los gusanos que trajo, preparó a Pancho como lo habían planeado. El cóndor voló a donde estaba el zorro, siguiendo el sonido del pincuillo. Encontró al zorro tocando en la punta de un morro y le dijo: «Qué bonito suena tu pincuillito. ¿Cómo lo has conseguido?». «No es mío, es del Pancho. Como quien lo toca, engañé al Pancho y escapé con su pincuillo. Me lo estoy quedando hasta ahora». Entonces el cóndor le dijo al zorro: «¿Para qué se lo robaste? Después de tocarlo, se lo hubieras devuelto. Por eso, de pena por su flauta, se ha muerto el pobre Pancho. Y en el fondo de una quebrada está tirado muerto, todo agusanado». El zorro preguntó al cóndor: «¿De verdad se ha muerto el Pancho?». Y el cóndor contestó: «Sí, de verdad está muerto y ya está apestando. Se lo están comiendo los gusanos. Si no me crees, vayamos para que lo veas». Y así fueron hacia donde estaba el Pancho y lo encontraron tirado, saliéndole gusanos por la nariz. El cóndor dijo apenado: «¿Acaso esto no es estar muerto?». «¡Ay, no! ¿De verdad se había muerto el Pancho?», exclamó el zorro. «Dile pues que toque ahora», le pidió el cóndor.
y el zorro le puso el pincuillito en la boca de Pancho. Y este, como loco, agarró su flautita. Al ver esto, el zorro se asustó mucho y se escapó muy espantado. Luego, el cóndor le dijo a Pancho: ¿Viste? ¿Acaso no pude hacer que te lo devuelva? Dame ahora los 4 carneros. Pancho cumplió su promesa y más aún le dio 2 borregos más por separado. Pancho quedó muy agradecido con el cóndor por haber hecho que le devuelvan su flautita. La leyenda del lago Titicaca. Una pareja de jóvenes recién casados que vivían en la isla flotante de los Urus querían tener hijos, pero no podían. Por ello, un día la mujer se acercó a las orillas de la isla y le pidió al lago Titicaca que le dé un hijo para que lo cuide y lo críe muy bien. Cierto día, la mujer estaba haciendo las cosas de su casa y sintió un llanto que venía de la parte posterior de su casa. Salió para ver qué era, entonces se dio con la sorpresa de que el lago le había concedido su deseo de tener un hijo y le regaló un bebé muy rubio. Esta fue la noticia principal para los habitantes de la isla. Pasó el tiempo, el niño creció y cumplió 6 años. Al igual que su padre, el niño disfrutaba de la pesca. Un día su padre le comentó que en las aguas del lago Titicaca se aparecía una sirena a los niños obedientes y educados, y a su vez les concedía deseos y peticiones. El niño entró en una inquietud profunda a causa de lo que su padre le contó y a partir de ese momento solía ir a pescar al borde de la isla. En cierta oportunidad, después de lanzar un cordel junto con la carnada y el anzuelo, pensó en que si se le aparecía la sirena, ¿qué sería lo que podría pedirle? En su corazón solo pensó en un juguete. Un rato después, el cordel comenzó a avisar que había caído un pez, pero grande fue la sorpresa cuando vio que en el anzuelo se había enganchado el hombro de la sirena. Sangraba en gran manera. La sirena le pidió que la deje ir y que no la maltrate. El niño le hizo caso y la dejó libre. Pero antes de irse, la sirena le dijo que le pidiera un deseo. Él pidió un juguete. La sirena se zambulló y después de un rato salió con un lindo torito de barro, que se lo dio al niño y él lo recibió muy feliz. Al ver este gesto, la sirena le dijo que cada vez que quiera algo, solo venga a pescar y ella subiría a conceder sus deseos. El niño y la sirena se encontraban de manera muy frecuente, hasta que en una oportunidad la mamá del niño rubio cayó muy enferma y no se podía curar. Viendo esto, los habitantes de la isla dijeron que la mamá se sanaría, siempre y cuando el niño se vaya a vivir a otro lugar. Notando esto, el padre tomó la decisión de llevar al niño a una isla muy lejana y dejarlo allí solo. Al enterarse, el pequeño se lo contó a la sirena, quien viéndolo llorar le propuso que se fuera a vivir con ella, pero también le hizo recuerdo que si le hacía una petición, ella se lo concedería. Entonces el niño le pidió que sanara a su mamá. La sirena se zambulló y sacó del fondo del lago unas hojas y le dijo que le prepare un mate. El pequeño corrió a su casa y después de convencer a su padre, le prepararon una infusión y se lo dieron de beber. La madre reaccionó y se sanó, pero la inquietud entró en los habitantes para preguntarle al niño de dónde había sacado esas hojas que no habían en la isla. Él les contó todo, pero no le creyeron. Tiempo después, la isla recibió una gran tormenta, donde el lago casi hunde la isla. Los habitantes culparon al niño y le dijeron a sus padres que tenían que sacarlo definitivamente de la isla y llevarlo muy lejos. El pequeño se enteró de esta decisión y otra vez le contó a su amiga la sirena lo que había sucedido. Ella otra vez quiso llevárselo. Sin embargo, al padre del niño le entró la ambición de las cosas que la sirena podía hacer y le manifestó a su hijo que si de nuevo se encontraba con la sirena, que le pidiera oro y plata. Sucedió como su padre lo había tramado, tuvo el oro y la plata.
Así, el padre del niño contó lo sucedido a los habitantes y se pusieron de acuerdo para tender una trampa a la bella sirena, para obligarla a decir de dónde traía el oro y la plata. Cuando el niño quiso advertirla, ya era demasiado tarde. Ella había caído en la trampa de los hombres, los cuales la llevaron a un lugar seco para hacer que confiese el origen del oro y la plata. Pero ella solamente podía comunicarse con el niño. Entonces comenzaron a maltratarla. Luego trajeron al niño. Al verla, el pequeño niño rubio corrió hacia la sirena. Ante la mirada atónita de los habitantes, ella empezó a transformarse, perdiendo la cola hasta convertirse en una mujer rubia. Al niño le salió una cola como de pescado, luego saltó al lago y se escapó. La sirena murió, dejando escapar a su pequeño porque ella era la verdadera madre del niño. Como retribución a los malos actos de los pobladores, el niño hizo una maldición para que vaguen por todo el lago Titicaca y no tengan un lugar fijo donde vivir. ¿Te gustó la leyenda? Si es así, dale me gusta. Te agradecería que puedas suscribirte a mi canal para continuar con la lectura de cuentos y leyendas y de esa manera crecer como comunidad. En la sección de los comentarios dime, ¿qué opinas del sacrificio que hizo la madre por su hijo? A mí me pareció sublime. Las madres poseen un inmenso amor hacia sus hijos que es difícil de explicar. Si eres madre o si tienes una madre, te invito a compartir esta leyenda con todos tus amigos. Conmigo será hasta el próximo video. Chao, chao.